Hubo muchos cambios. Un momento. Muchos cambios es plural. Hubo es singular. ¿Por qué? La razón es que esa forma específica, especial del verbo haber, hay, hubo, había, se usa siempre en singular, independientemente de si estamos hablando de algo plural o no. Es así. Muy bien. Hubo muchos cambios. Cuidado. El verbo haber tiene unas formas regulares, normales. Yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, ese ha hablado, que se usan, esas formas se usan para formar los tiempos compuestos. Pero ese es un uso diferente de esas formas del verbo haber. Aquí estamos hablando del hay, había, hubo, ha habido, como verbo de la frase. Bien, no para formar un tiempo compuesto. Lo vamos a ver después en detalle. En los años 60 hubo muchos cambios. Hubo. ¿Por qué usamos ahí el indefinido? O también llamado perfecto simple. El indefinido hubo. En primer lugar, hay que saber que ese hubo es una de esas formas de tercera persona conectada con hay, H-A-Y, presente hay, indefinido hubo, imperfecto había, perfecto ha habido, futuro habrá, subjuntivo presente haya. Bien, hubo. ¿Por qué indefinido? En los años 60 hubo muchos cambios. Es una frase aislada, es un dato. No hay un contexto de sucesión en el tiempo, de circunstancia en una narración. No, es un dato concreto, específico. Por eso he usado el indefinido hubo. En los años 60 hubo muchos cambios. En los años 60. ¿Y por qué no en los años 60? Aquí está uno de los errores que incluso los estudiantes más avanzados cometen con frecuencia. Y es lógico, es comprensible que cometan ese error. En español, esa estructura con el numeral lleva singular, aunque el sustantivo sea plural. En los años 60, e incluso cuando quitamos el sustantivo y dejamos solo el artículo, en los 60, en los 90, se mantiene el singular en el numeral. Bien, es una regla y hay que aceptarla. Había muchas ideas clave que fueron cambiando. Fueron cambiando. Verbo ir más gerundio. Hemos escuchado muchas veces estar más gerundio. Estoy hablando en español. Estupendo. ¿Qué hago en este momento? Estoy hablando en español. Perfecto. Pero verbo ir más gerundio. Fueron cambiando. ¿Qué nos transmite esa estructura? Proceso, movimiento. Algo en acción. ¿Sí? Es muy interesante y se usa muchísimo en la lengua. Vamos hablando de ese tema. Hay un proceso. No es una cosa concreta de ahora y ya está. No. Lo vamos desarrollando. ¿Sí? Muy bien. Segunda frase, interesante, me parece. Había antes muchas ideas clave que fueron cambiando. Había antes muchas ideas clave que fueron cambiando. Había antes, ¿por qué ahora usamos el imperfecto? Ese es un uso típico del imperfecto, contrastar el pasado con el presente. O
el pasado con lo que vino después, en este caso. Por ejemplo, antes yo fumaba, ahora no fumo. Antes la gente vivía más en el campo y ahora vive más en las ciudades. ¿Sí? Uso típico del imperfecto. Antes, con el adverbio antes, normalmente contrastamos algo que pasaba en el pasado y que ahora no pasa o ha cambiado de alguna forma. Bien, antes había muchas ideas clave. Ideas clave. ¿Por qué ideas clave y no ideas claves? Porque cuando un sustantivo se usa como modificador, ideas clave, estoy hablando de qué tipo de ideas, en esa estructura el sustantivo, el segundo sustantivo, el que modifica, el que describe, no cambia, curiosamente. Es interesante. Hay algunas palabras como clave o modelo que se usan mucho en esa estructura. Son estudiantes modelo. Ustedes son estudiantes modelo. Son estudiantes muy buenos. Muy buenos, plural, porque es un adjetivo normal y corriente. Buenos, pero estudiantes modelo, modelo es un sustantivo y en esa estructura se mantiene en singular. Si recuerdas, hemos hablado de los años 60, estudiantes modelo. Hay una conexión. Esta lección es sobre hay, había, hubo, y en la segunda parte es lo que vamos a ver. Pero me parece que es interesante estudiar en contexto los verbos. Y por eso, en esta introducción hemos visto 6 aspectos que son interesantes y que vas a repasar en la segunda parte de una forma más estructurada. Bien, el uso del indefinido, el por qué ese hubo es singular, aunque vaya con palabras en plural, ¿verdad? Los años 60, ese singular con años más numeral, por qué ese había con el adverbio antes, contraste, pasado, presente, se mantiene, se usa el imperfecto. Ideas clave, ese uso del sustantivo modificando, ¿sí? Y luego el ir más gerundio. Esos 6 aspectos, pequeños aspectos, pero muy importantes para comprender cuando los nativos hablan y para usar y así sonar más natural en español. Vamos ahora con la segunda parte, con la lección más estructurada sobre la palabra hay en diferentes tiempos. Presente, hay. Imperfecto, había. Indefinido, hubo. Perfecto, ha habido. Futuro, va a haber o habrá. Estamos con el verbo haber, pero en esa forma tan especial se usa siempre en el singular, aunque estemos hablando de algo en el plural. Hay una persona en la sala. Hay 1000 personas en la sala. Ha habido una misa funeral. Ha habido 10 misas funeral. Ha habido. Por cierto, aquí vemos un aspecto interesante de la lengua. Cuando el sustantivo funciona como modificador, no se pone en plural. Va a haber un partido homenaje a Butragueño el martes. Un partido homenaje. Esta semana va a haber 3 partidos homenaje a 3 jugadores del Barcelona. 3 partidos homenaje, homenaje singular. Ejercicio oral. ¿Fueron ustedes a la fiesta? No, no fuimos porque había demasiada gente. Se usa el imperfecto, había, para explicar por qué hicimos algo o por qué no hicimos algo. Estamos dando una explicación, el motivo de nuestras acciones, y ese es un uso típico del imperfecto. Vamos a ver más ejemplos con otros verbos. ¿Pudiste viajar a Sevilla?
No, no pude porque tenía mucho trabajo. Tenía. ¿Te presentaste al examen de español? Sí, lo hice porque era obligatorio. Imperfecto, era. En esta calle siempre hay mucho ambiente, ¿verdad? Usamos hay ambiente para hablar de mucha gente en la calle, tomando un vino, tomando una cerveza, charlando. Usamos hay buen ambiente en general para indicar que las relaciones son buenas entre las personas o que hay gente pasándolo bien, se está bien. ¿Qué tal ha estado el concierto? Muy bien, ha habido mogollón de gente. ¿Qué significa mogollón? ¿Por qué llegasteis tan tarde? Hubo un accidente horrible en la autopista. Aquí la explicación viene en el indefinido. Es un hecho concreto, una acción central y única en la frase. No es una circunstancia. ¿Vais a tomar el tren o el avión? El avión. En el tren va a haber mucho lío. Futuro. Va a haber mucho lío. ¿Qué significa lío? Lío significa algo complicado. ¿Qué es? ¿Qué es ese algo complicado? Eso depende del contexto. En la frase en el tren va a haber mucho lío, lío, en este caso, significa gente. Pero si digo, tengo mucho lío en el trabajo, aquí lío significa que tengo muchas cosas que hacer, que tengo muchos asuntos pendientes. Y ahora tenemos los ejercicios escritos. Responde a estas preguntas y usa una forma de haber. Vamos a hacer las letras A y B. ¿Han ido tus hermanas a la boda de su amiga? Sí, ha habido muchos invitados. ¿Fueron tus padres al partido de tenis de Nadal? No, hubo problemas con el coche. Hubo problemas con el coche. Había problemas con el coche, además mi madre estaba un poco enferma y entonces decidieron no ir al partido de tenis de Nadal. ¿Sí? Bien, y ahí tienes más ejercicios. Después tienes frases en español, en el ejercicio 2 tienes frases en español para rellenar con una forma de haber. Letra A. Mañana, 3 partidos de fútbol en Sevilla. Va a haber o habrá o mañana hay 3 partidos de fútbol en Sevilla, también se acepta. Letra B. Mis hermanas no pudieron entrar en la discoteca porque ya no entradas. Mis hermanas no pudieron entrar en la discoteca porque ya no había entradas. Imperfecto. Ahí está la lección con los tiempos compuestos del español, son 5, y en esos 5 tiempos se usa el verbo haber conjugado normal. Y ahí tienes el grupo de lecciones sobre los tiempos verbales del pasado en español.